Vamos a dedicar un rato a poder debatir para que las personas que estáis en la sala podáis opinar y también para que haya una cierta interpelación entre los ponentes. Han salido muchos temas. Tal vez yo, desde el principio, tenía la idea en la cabeza de que de aquí saliesen propuestas, iniciativas, aunque no sean iniciativas muy dibujadas y muy concretas y muy ultimadas, pero que de alguna manera, es decir, el Consejo de UEF se lleve la bolsa llena también de ideas para poder ir desarrollando y proponernos en el ejercicio que empezarán una vez que se elija los nuevos componentes a la tarde. Yo quiero recordar a la mesa algunos de los temas en esa dirección que había marcado, aparte de que sois libres de interpelaros en los temas que han salido, porque han salido muchísimas cuestiones muy interesantes. Pero me parece que Enrique, por ejemplo, ha puesto un elemento clave en su intervención en relación a esa hoja de ruta de UEF ante las elecciones al Parlamento Europeo. Cuando Enrique decía, tenemos que intentar fomentar un debate constructivo con las familias políticas. Yo creo que ese es un tema clave. En un país como el nuestro, tan crispado políticamente, el que realmente volvamos a insistir en que Europa es pacto continuo, es negociación continua y que, es decir, tenemos que crear espacios de encuentro constructivos de diferentes familias políticas. Yo creo que esa es una idea que es importante. Ayer salió la cuestión de los medios de comunicación y creo que Alberto ha situado bien también esa cuestión. Los medios, efectivamente, es decir, muchas veces solamente entran al trapo de lo que es la tensión y de lo que es, diríamos, la sangre, ¿no?, dentro del conflicto de las familias políticas. Pero no nos olvidemos, es decir, la culpa fundamental la tienen los partidos políticos, como señalaba Alberto, fundamentalmente. Es decir, porque lo que se transmite continuamente es en clave de política interna y nunca realmente en clave de qué proyectamos nosotros como futuro de Europa, como proyecto europeo, ¿no? En qué dirección queremos trabajar. Así que yo creo que se une una cosa con la otra. Construir un espacio, abrir un espacio de debate constructivo donde realmente podamos interpelar a los partidos políticos para que se salgan de la clave de política interna y traten de hablar de Europa, ¿no? Yo creo que eso habéis insistido, bueno, varias veces. Me ha parecido muy interesante también como un tema que nos tiene que preocupar algunas cuestiones que planteaba Pau, ¿no? Cuando Pau planteaba la importancia del pilar social, que es algo que UEF y desde luego en el caso del País Vasco lo hemos discutido muchas veces o siempre hacemos hincapié en el tema, también pasa en Cataluña, ¿no? Ese sesgo, diríamos, esa inquietud por lo social de donde venimos mucha gente, ¿no? Eso de que el pilar social sea fundamental y que más política social, a fin de cuentas, es más integración y es más Europa de ciudadanas y de ciudadanos. Pero Pau ponía sobre la mesa un tema, el riesgo a que el tema, el eje de discusión, que también puede ser muy popular y puede generar mucha atención pública, sea la Europa de la seguridad. No solo en la dimensión de la construcción de ejército, de la seguridad en un contexto de guerra, sino de la seguridad en términos de orden público, en términos de merma, a fin de cuentas, de democracia. Yo creo que ese es un tema clave que puede ser muy popular, tan popular como si hablamos de política social o incluso yo diría que en algunos sectores mucho más popular todavía. Y yo creo que ahí vamos a tener una cuestión a discutir entre las propias asociaciones y ver cómo también abordamos estas cosas. Y luego, por último, Gorka ha hecho mucho hincapié en el tema aparte de prensa, ¿no? Pero repito, la prensa también, es decir, recoge lo que los partidos también muchas veces van generando y a veces son temas que son áridos o se hacen áridos, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de la pedagogía es fundamental, Gorka. El tema de la pedagogía, el tema, bueno, yo ya no sé si tanto nuestra obligación o nuestro cometido, nuestro activismo puede llegar a las escuelas, puede llegar a las universidades. Yo creo que las universidades son un espacio clave donde está la población joven y donde el tema de las elecciones al Parlamento Europeo pueden ser interesantes y ahí tal vez
UEF puede aproximarse en fin, al diálogo con los más jóvenes, y tu ejemplo, vuelvo a repetir, tan pedagógico con las anchoas, hay 25.000 ejemplos donde los jóvenes puedan ver hasta qué punto su futuro y la decisión de las cosas cotidianas se gesta en Bruselas, lógicamente con la participación de todas las personas que han sido elegidas en los estados, pero eso es así. Y os animo también a que cuestiones que hayan quedado, que os interesan, que se vayan a desarrollar un poco más, que los ponentes han puesto sobre la mesa, pues podáis consultaros. Si os parece, abrimos un turno. Hay muchas manos. Voy a dar una prioridad, si queréis, o qué os parece. ¿Damos primero prioridad al público, que ha hablado menos? O primero os doy a vosotros la palabra y seguidamente yo tomo nota, ¿vale? Y empezamos a participar. Así que, quien quiera intervenir de vosotros, primero, Enrique. Brevemente, cuando presentó sus memorias Almunia, le preguntaron por el federalismo y dijo, no, si aquí está Varón. Bueno, o sea que yo ya estoy fichado, como se decía en los tiempos de la Probiosa. La próxima entrevista para ti. No, bueno, por María Close ha hablado de la presidenta von der Leyen. Y hay una cosa curiosa, y no me desmentirá Domenech. En el Parlamento Europeo, la derecha democristiana alemana dicen que la von der Leyen es una socialdemócrata disfrazada de democristiana. Y ahora la están acusando de ser verde, porque ella, bueno, que es una señora consecuente, que además, bueno, tiene en su currículum algo que no tiene ningún hombre europeo, y es que es una buena presidenta de la Comisión y ha tenido 7 hijos. Ahí no competimos, ¿eh? Podemos ayudar, pero vamos, bueno, yo creo que es un aspecto también revolucionario, ¿no? Entonces, yo solamente recuerdo una cosa, es que las elecciones es para, bueno, hacer un Parlamento democrático y para elegir a un Ejecutivo Europeo, que no lo llamamos gobierno, que es la Comisión. Entonces, el caso von der Leyen es muy ilustrativo, como por ejemplo Jacques Delors, compañero de fatigas de muchos años. Jacques Delors era un sindicalista democristiano del Banco de Francia. O sea, no era un gran profesor ni nada, era un sindicalista y con una conciencia, diríamos, de lucha social y europeísta desde el principio. Y yo solamente quiero añadir 2 informaciones, que no son opiniones. Una, en relación con la reforma de los tratados, porque es una cosa que tenemos un debate abierto con Pachi y con Domenech y tal. Mira, bueno, pues todo el mundo está a favor de que se mejoren los tratados, como todo el mundo, pues como dicen los anglosajones, pues está a favor de su madre y de la tarta de manzana. Pero claro, reformar los tratados no es un deporte. Yo me acuerdo, a mí me tocó, pues, desde la caída del muro hasta Maastricht, la presidencia. Y yo siempre le dije a mis pares y al grupo que creamos, porque estábamos fuera de Palacio. Palacio era la Comisión y el Consejo, el Parlamento no estaba en el centro. Y yo les dije siempre, no andéis hablando de reforma de los tratados, porque además, como hay tantos, pues hay que ser profesor para poderlos poner en fila. Decir lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queríamos la ciudadanía además de la moneda. Queríamos la codecisión y queríamos el reconocimiento de los partidos políticos europeos. Y recuerdo una cosa, la codecisión, que fue la mayoría de edad para el Parlamento, la negocié la noche anterior del Tratado de Maastricht, del Consejo Europeo de Maastricht, que era conferencia intergubernamental. La negocié por teléfono con el presidente del Consejo, con Ruud Lubbers, con el holandés, porque él lo que quería, bueno, me acuerdo que me dijo, oye, saca cuando hables lo del reconocimiento de los partidos políticos, porque estaban todos de acuerdo. Y le dije, bueno, oye, ¿y la codecisión qué? ¿Qué vamos a hacer? Y me dijo, bueno, vamos a ver. Digo, mira, lo aplicamos en el presupuesto y tal, y lo negociamos por teléfono. O sea, hasta ese momento era imposible.
era utópico. Pero no hay que cejar en el empeño. Yo lo que le pido a los partidos políticos europeos de cara a la campaña es que me digan 3 o 4 temas. Por ejemplo, lo de la mayoría, pero no decir, me opongo al veto, no. Vamos a aumentar las decisiones por mayoría, que eso es democracia. El tema de los bienes públicos, que es otra manera de hablar de lo social, fundamentalmente salud y educación, me parece que, bueno, pensemos en la situación española, es un tema absolutamente que está sobre la mesa y es revolucionario. Y luego, nuestra propia existencia. Yo creo que este momento político es un momento existencial para la Unión Europea. En Ucrania nos estamos jugando una Europa unida y democrática. Y eso no viene de ahora. Bueno, a mí me tocó vivir el final del Imperio Ruso, que fue una implosión, mientras que explotaba la Federación Yugoslava. Y recibí, bueno, pues evidentemente los bálticos en cuanto pudieron se escaparon. Esto, los polacos, los húngaros. Me vino el que era el jefe diríamos, del gobierno, uno de los jefes del gobierno de Ucrania de la época, que era el año 91. Ucrania tenía más ojivas nucleares que Francia, por hablar de Gran Bretaña. Y claro, me vino a decir que qué hacíamos con las ojivas nucleares. Claro, yo le dije, mire usted, oiga, este no es el negociado para tratar este tema, ¿no? No, es que, bueno, y no se habla de eso, había el riesgo del mercado secundario de ojivas nucleares y de expertos en temas nucleares. Bueno, y ahí, pues, sin haber todavía incluido, lo pusimos al final en Maastricht, la PESC, la Política Exterior de Seguridad Común, que Delors, que siempre ha hablado con mucha imaginación, decía, esto es como tener un Ferrari con un motor de 2 caballos. Está la PESC. Bueno, pues montamos con los Estados Unidos pues una recompra de uranio enriquecido, de reconversión profesional de muchos expertos y tal. Bueno, y esto no es de ahora, esto es del año 91-92. Ya sabíamos, nos dábamos cuenta, no teníamos instrumentos. O sea, la historia de Europa en eso es, bueno, tratar de ser creativo a la hora de encontrar respuestas. Y esto yo creo que puede ser no es la anchoa, no es tan sugestivo, pero bueno, el uranio es muy importante. Aunque no da de comer. Aunque no da de comer. Bueno, mucho cuidado. No se come. En primer lugar, quiero felicitaros por un debate o una reflexión, pero una reflexión muy completa, muy exhaustiva, pero hay que decir con claridad que los que estáis en la mesa no estáis de acuerdo. Y yo voy a poner el grano en algunas cuestiones. La primera, el tema era la hoja de ruta que tenemos que seguir cara a las elecciones. Yo no coincido con la idea de que la hoja de ruta es la COFOE. Yo fui miembro de la COFOE, creo que fui de los pocos que estuve en las 9 sesiones, y aquello no funcionó. Lo importante de la COFOE no fue los resultados finales, que son absolutamente heterogéneos y contradictorios, sino que el Parlamento tuvo la habilidad, justo 3 días antes de presentar las resoluciones, de decir que para que eso sea posible hacía falta reformar los tratados. Y esa fue la decisión del día 4 y luego la decisión del día 9. Luego lo que hay es una decisión por 500 votos, que no es frecuente, por una mayoría altísima, me podrán aquí corregir algunos, que lo que quieren nuestros representantes en el Parlamento Europeo es bien claro. Y no solo eso, dicen qué temas son. Primero el 4 dicen que hay que reformar, el 9 dicen los temas que hay que reformar, que si queréis lo repito, y después, ahora estamos pendientes de la Comisión Constitucional, donde está Domènech, en donde van a decir de una forma todavía más concreta. Luego, nuestra hoja de ruta es clara, es continuar con la propuesta que además el Consejo
se está saltando las normas. Tenía que contestar. E incluso cuando estuvimos en Bruselas, algún parlamentario, que no quiero decir quién, pero estuvo aquí ayer, dijo que si no contestan, le van a llevar al tribunal. Bueno, estamos en un tema gordo. ¿Qué tenemos que hacer los federalistas? Hombre, apoyar con toda nuestra energía esa hoja de ruta. Segunda idea clara. En estos 3 años y medio o 4 desde las elecciones, que ha habido un nuevo ciclo político con claridad, en donde ha aumentado la legitimidad de origen, porque han votado un 10% más. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, que se consolide esa cuestión. Y después de ejercicio. Ha habido una legitimidad de ejercicio que han sido capaces de resolver los grandes temas tremendos. Y con el método federal. El Next Generation es una mancomunidad de la deuda que es federal. Es completamente federal. Lo que tenemos que decir es que lo federal ha funcionado. El tema de la pandemia, el tema del pasaporte, el tema, muchos más, la duplicación del presupuesto. Eso es federal. ¿Qué tenemos que decir nosotros en la campaña? Pues que ha funcionado lo federal. Pero, sin embargo, sin pocas bases jurídicas. Ha sido de facto, casi sin darnos cuenta, yendo más allá de lo que dicen los tratados. ¿Qué es lo que hace falta? Pues darle forma a lo que ya existe. Y eso es lo que pedimos los federalistas desde el primer día. Queremos que se concrete eso. Y es lo que quiere el Parlamento Europeo, con una enorme mayoría. ¿Qué es lo que nos corresponde? Pues divulgar eso. Luego hay aquí un tema de fondo que cordialmente quiero discutir con Alberto, que es el tema de en qué medida ya estamos en un sistema parlamentario. Yo creo que estamos en un sistema parlamentario. Yo recuerdo, hablando con José María Gil Robles, uno de los últimos días que he tenido oportunidad de estar con él, él decía que una de las cuestiones más difíciles que tuvo en su vida fue aceptar precisamente la propuesta que tenía el Parlamento de entrar en la cuestión de la dimisión de la Comisión. Porque además había un buen amigo suyo que a partir de entonces, que era vicepresidente, dejó de serlo, y no voy a decir el nombre, porque forzaron para que dimitieran. Es decir, que claro que había una responsabilidad del Parlamento que ejerció y que la Comisión se fue a casa. Aunque el día anterior a que se iba a votar, pues dimitieron. Bueno, pues ya está. Pero era porque no tenían salida. Por lo tanto, la actual situación es de un sistema parlamentario. La presidenta fue elegida, pues no me acuerdo votos, pero también por el 70% en el mes de noviembre. Primero casi no pasa en la primera legislatura, porque los alemanes, tanto los suyos como los socialistas, le votaron en contra y salió por 9. Pero después salió por el 70%. En ningún país europeo que yo recuerde actualmente tiene esa legitimidad del Parlamento, de que le han votado casi el 70% del conjunto. Y eso le ha permitido tener una actividad pues muy audaz y haber hecho frente a unas circunstancias muy difíciles. Decías, Merkel la eligieron los gobiernos, claro. Pero, como bien ha dicho Enrique, doña Úrsula la ha elegido el Parlamento Europeo. Y doña Úrsula, muchos dicen que es la fotocopia de la Merkel. Quiere decir que ha cambiado, ha habido una mutación. Ya no manda tanto el canciller alemán, manda doña Úrsula. Que por lo tanto, ¿qué es gobierno? ¿Qué es la comisión? ¿Qué es un sistema parlamentario? Pues todo lo imperfecto que tú quieras, pero no deja de ser un sistema parlamentario. Y sobre todo, nosotros, los federalistas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora estamos en un sistema de federalismo intergubernamental, que es lo que venía a decir la exposición de Enrique. De hay una parte federal y hay una parte intergubernamental. Ayer alguien lo explicó bien. Además alguien más explicó perfectamente esa lógica doble que hay. ¿Qué tenemos que hacer los federalistas? Pues reforzar lo federal. Y eso es lo que nos queda como gran eje y como gran tema para desarrollar en las próximas elecciones. Y sobre todo, en muchos sitios, y aquí también,
se da por hecho de que va a ser muy difícil. Pero es que no ha sido fácil nada de la construcción europea. Pero nada, nada. Habrá que intentar forzar. Luego saldrá o no saldrá. Y sobre todo, actualmente dicen que estamos 13 y 16, que hay 16 estados que están en contra. La declaración famosa en contra fue eso, la firmaron 11. Los demás es que se da por hecho. Pero hay 13 a favor. Pero lo que no se recuerda es que los 13 a favor tienen el 80% de la población. Es decir, son los pequeños los que no quieren abordar. Y tenemos muchas muestras de que a los pequeños se les ha buscado fórmulas para que cedan. Entonces, lo que hace falta es una acción diplomática fuerte para cambiar 2 votos, que es lo que haría falta. También es verdad que en el tema de la reforma de los tratados, el Consejo tiene que convocar solo con mayoría simple. Luego es una situación. Es verdad que no está bien que solamente se convoque por 1, pero también está mal que por 2 se rechace la propuesta del Parlamento, que tiene una legitimidad tremenda. Esa es la situación tremenda que vivimos en Europa. Y yo me quejo de los medios porque no lo cuentan. Y cuando es el tema más gordo que existe y donde tenemos que hacer un esfuerzo, los federalistas, por intentar que eso cambie. Y además, Ortega decía que Europa es camino y no posada. No va a ser el cambio total. Un pasito, lo que queremos es un pasito. Es que se reformen algunos aspectos, que es los que pide el Parlamento. Eso es lo que estamos, y esa es la hoja de ruta que tenemos que poner en nuestro papel mañana para enseñarle al ministro y decir qué es lo que queremos que la presidencia española haga. Muchas gracias. Gracias, Pachi. Hola, buenos días. Para mí, y creo que para muchos ciudadanos federalistas europeos, una cuestión muy latente y que tendrá que salir es la gestión de la inmigración. No sé si el señor Pau Mariclos, porque es un reto muy importante. Si os parece, hacemos la ronda de palabras y luego contestáis en la mesa. Domènech. Sí, muchas gracias. Yo, primero, además de agradecer a los ponentes, me sumo a todo lo que ha señalado. ¿Se había ido? No, pero ha vuelto Pachi Aldecoa. Porque, efectivamente, yo he discrepado también mucho, ¿no?, de algunas de las cosas que se han dicho. Porque, para empezar, el sistema parlamentario, estoy totalmente de acuerdo, el sistema es parlamentario, la legitimidad no es de los Estados. Los tratados lo dicen muy claro, que es una unión de Estados y ciudadanos, eso es lo primero. Lo segundo, el ejemplo de la elección de von der Leyen, que por eso decía Enrique Barón lo de que algunos suyos no la quieren, pero no sé si es porque ella tiene esas convicciones ideológicas. Lo que sí sé son las condiciones que puso el Grupo Socialista para su elección, sin las cuales no habría sido elegida, que era una directiva de salarios mínimos, que lo ha citado Pau Mariclose, que era el Pacto Verde, de ahí la acusación de que es verde. Yo no sé si ella es verde o no, repito, pero es que sin esa condición no habría sido elegida, que era la directiva contra la violencia contra las mujeres. 3, había más. La migratoria, esa no se ha cumplido, por decirlo todo. Pero en el pacto de investidura que firmó con nosotros y con los liberales, había unas condiciones programáticas. Eso es lo que pasa en una democracia parlamentaria, que si no hay una mayoría absoluta, el que quiere tener los votos para la investidura negocia con los partidos y los partidos piden elementos programáticos. Y sin eso, von der Leyen no habría sido elegida. Y además, von der Leyen requirió, que es más que en una democracia parlamentaria nacional, 2 elecciones, como ha insinuado el profesor Aldecoa, por la especial regla que tenemos, que primero elegimos a la candidata, que fue cuando salió a presidente por 9 votos, y luego elegimos al conjunto del Colegio de Comisarios en diciembre, o sea que superó 2 exámenes parlamentarios. El ejemplo de la Comisión Santer
también va en esa línea. ¿Es un sistema parlamentario perfecto o terminado? No, lo comentamos ayer. Nos falta el derecho de iniciativa legislativa, nos falta votar los impuestos y la deuda. Son elementos muy importantes. Si tuviéramos esos 3 elementos, la federación está prácticamente hecha. No es tan difícil como dice Almunia. Bastaría con esas 3 cosas, que son las que tenemos que conseguir en la reforma de los tratados, que tampoco es tan complicada, porque decía el profesor Basaguren que lo veía inviable a corto plazo. Hombre, conseguir 14 votos en el Consejo no es lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado. Eso yo lo considero absolutamente factible, sobre todo bajo presidencia española, porque estoy seguro de que España puede catalizar esa mayoría de 14 votos en el Consejo. Tampoco diría yo que es exacto la comparación con la Convención de Filadelfia, porque si Francia hace un referéndum sobre un nuevo tratado más federal y como en Filadelfia la alternativa no es o lo rechazas o lo aceptas, sino si lo rechazas te quedas fuera, que es lo que pasó, como decía Basaguren, en Filadelfia, ¿cuál sería el voto francés? Si lo rechazas te quedas fuera. No es que si lo rechazas el tratado no entra en vigor, sino si lo rechazas te quedas fuera de la Unión. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Por tanto, yo creo que ahí hay que verlo de otra manera. Y coincido, con esto termino. Vamos a ver. El grupo Spinelli. 5 grupos parlamentarios. La izquierda. Yendo desde la izquierda. La izquierda, los verdes, los socialistas, los liberales, Partido Popular Europeo. Parlamento Europeo, una mayoría, como ha dicho Aldecoa, de 500 votos, que tenemos que reclamar la Convención. Hombre, el movimiento federalista ciudadano no puede ir a menos. Hablar ahora del fracaso de la Constitución Europea como poner reservas, objeciones a marcar la línea, no sé, me choca. Porque además yo haría otra lectura. No fue un fracaso, fue el problema de un referéndum en un país concreto. Pero luego lo aprobamos como Tratado de Lisboa, que ha sido el gran paso, porque nos ha dado la codecisión entre Parlamento y Consejo, que es un elemento federal determinante. Por tanto, bueno, esta es mi visión. Gracias. Gracias, Domènec. Carme Valls. Carme al fondo. No, Manu, Carme hasta ahora. Goyo, ¿te has apuntado? Vale, gracias. A ver, Pachi, de acuerdo totalmente en que hemos de apoyar la hoja de ruta. Pero no es solo la hoja de ruta, creo que la web tiene que saber explicarla, esta hoja de ruta, a la ciudadanía española. Y este es un reto que Gorka nos decía, como tenemos que saber hacer esta pedagogía. Creo que tuvimos un ejemplo práctico cuando me parece que fue analizando los años del grupo Spinelli, hicimos un webinar en que también participó gente del PP, ¿no? Hace un año, ¿no? Que hicimos en la web, hicimos un webinar en que participaron todos diputados, eurodiputados, que creía yo que nunca hubieran participado en un debate de este tipo. Entonces, propuestas concretas, para no alargarnos. Creo que las conclusiones, la hoja de ruta, lo que vais a explicar o cuando os veáis Pachi y Enrique Barón, os vais a ver con el ministro, es igual, si vais a ver a Sánchez también, a todo, a quien tengáis que ver. Eso lo tendríamos que saber explicar a todas las bases de la web en toda España. Por tanto, de la reunión de hoy se puede proponer que hagamos un webinar abierto a todos los socios y socias de la web para que puedan entender cuál es esta hoja de ruta y nos paséis el libro, Pachi, de las 50 propuestas que habéis pensado que se podrían hacer.
Luego, a partir de aquí, y teniendo en cuenta que el tiempo europeo es lento, estoy de acuerdo con Alberto, que es lento y que no es, que a veces se ha activado con la guerra europea, pero que hemos de activarlo, tendríamos que aceptar que aquella idea que teníamos de ir a ver y hablar con todos los grupos políticos de cada parlamento autonómico, pues vayamos a hablar con ellos, ¿eh? O sea, pongamos en marcha, pues que todo, porque de federalistas hay en todos los grupos, hasta en los que nos parecen más de derechas, hay alguno, a veces pocos, pero hay. Entonces, hagamos el esfuerzo de hablar con todos estos grupos. Y tercero, la pedagogía federal, ¿ves? En esto, Pilar, creo que además de universidades, hemos de trabajar con los institutos de todas las... en todos los institutos, hasta de los pueblos más pequeños. Pero los chicos y chicas de bachillerato están haciendo los trabajos de investigación y los están haciendo sobre temas federales. Nos han venido a ver en Cataluña, les hemos asesorado, hemos ido a hablar, pues eso, lo tendríamos que poder hacer en todos los institutos de España. Nos falta juventud. Con mis reverencias a la presente, ¿eh? Pero nos falta juventud, ¿no? Aquí los mayorcitos pues podemos ser lo que tú decías, me parece ancestros y ancestras, no sé qué lo dijo. Bueno, pues ¿qué lo dijiste tú? Pues ancestros y ancestras, estupendo, pero faltan, y esto creo que la relación de federalistas con los jóvenes, que sí que están interesados, porque ellos se van al Erasmus, ellos saben que Europa es un futuro real, y los que han ido a Erasmus y ya se han quedado viviendo en otros sitios, ya nos han creado otras relaciones familiares y tenemos sobrinos repartidos por Europa. Por tanto, yo creo que ahora es un momento clave, después de este congreso que habéis organizado también y que os felicito, pues ahora, a partir de aquí, hagamos este trabajo de pedagogía federal. Los mayores del lugar que se vayan a hablar con los ministros, pero nosotros hemos de movilizar a la ciudadanía. ¿Qué diferente sería si cuando ellos se fueran a hablar con alguien, en la puerta hubiera 500 personas apretando y diciendo, adelante, Pachi y Enrique, estamos con vosotros, ¿eh? Sería diferente. Bueno, será virtual, pero organicemos un webinar grande de 300 o 400 personas. Tenemos socias y socios que les encantará escuchar directamente a Enrique, a Pachi, a ti, que hagamos diferente. Ya está. Gracias. Gracias, Carme. ¿Alguna palabra más? Y doy un momento, allí. Goyo. Y luego detrás hay otra persona. Bueno, una de las referencias que iba a hacer precisamente era el programa Erasmus como ejemplos de construcción europea que olvidamos en el discurso cuando decimos que nos hemos olvidado de los valores de determinados, o de subrayar determinados valores europeos que nos aportan mucho valor y que los damos ya por supuestos. El programa Erasmus es un ejemplo clarísimo que además lleva 30 años. Y sus diferentes variedades posteriores. Hay otro que tampoco se suele subrayar, creo yo, que ahora tiene su articulación en los programas Horizon, que son pues la inversión en ciencia y en tecnología, que incluye centros tecnológicos de todo el continente y que incluye empresas de todo el continente que están trabajando continuamente en un modelo que yo he vivido por mi profesión y que a mí me parece bastante federal. Claro, de momento es en un edificio, en una arquitectura de decisión de subvenciones, pero en la que es obligatorio trabajar empresas de diferentes tamaños, centros tecnológicos de diferentes tamaños y de diferentes países y a fin de cuentas culturas, ¿no? Donde se aprecia que en esos proyectos no todos los participantes sean países del norte o países del sur, sino que todo eso se combine. Incluso es un programa muy abierto a que trabajen empresas de otros ámbitos, no europeos, porque pueden hacerlo y no exclusivamente del espacio europeo. Me parecen modelos de cooperación que además capilarizan hacia trabajo real de las personas en las empresas
y que son también interesantes a subrayar y que yo no veo mucho en el discurso público. Parece que los tenemos un poco olvidados. Están relacionados con algunas de las cosas que habéis dicho un poco sucintamente respecto a la investigación en temas médicos y sanitarios realizados por toda la Unión Europea y a un tema que yo creo que es bastante más amplio de lo que se ha comentado en la mesa y muy importante, creo, en términos federalistas, que es el cambio climático. El cambio climático tiene principios globales y acciones locales. Es uno de los mejores ejemplos de que necesitas cultura federal para saber qué hacer en cada territorio a partir de unos principios globales que hay que cumplir, relacionados con el Pacto Verde, relacionados con los ODS de la ONU, etcétera. Yo creo que eso, de una manera u otra, y articular eso por programas en países, tiene que estar en los programas electorales de los grupos parlamentarios que se vayan a presentar, obligatoriamente. Y también creo que hay una cosa a discutir como último tema, que tiene que ver con derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de las personas LGTBI, especialmente considerando lo que pasa en los países del este. La mutualización de la deuda de los fondos Next Generation ha supuesto sanciones para algunos de estos países por no cumplir esos derechos. Hay una forma incipiente de federalización, creo yo, de trabajar federalismo en este tema, puesto que estamos con lo mismo. Igual tienes que tener acciones locales, pero hay principios globales. Y yo creo que esto tiene que estar también en el programa de los grupos políticos que se presenten en estas elecciones. Gracias.